En Marcos 3 vemos una historia muy interesante. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los fariseos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El Señor le hizo una pregunta, una respuesta, con una pregunta a la pregunta que ellos habían hecho en la historia anterior, cuando ellos dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero ¿quién dijo que no era lícito? Y entonces él le responde en esta siguiente historia con una pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y es que los fariseos habían puesto al día sábado unas regulaciones más allá del mandamiento y hasta impedían a la gente hacer el bien. No podían hacer cosas, ponían muchas restricciones que las personas, en vez de sentirse libres y descansadas en su alma, como era el propósito de Dios, se sentían en una cárcel. Y mire la teoría farisea, lo que produce un tipo en la sinagoga con la mano seca. Eso es lo que produce la doctrina farisea, que no dicen tener muchas regulaciones y amar a Dios y ayudar a Dios con su poco de reglas, y terminan impidiendo que la gente descanse realmente en el mandamiento que el Señor pone. Y aquí producen, mire lo que producen a la gente, que estén con las manos secas. Los discípulos acongojados porque no podían hacer cosas que los fariseos decían, y las personas también, cuando escucharon de Jesús, salían como locos para que el Señor Jesús los sanara, como lo dice en el capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, porque la gente quería pasar las restricciones que los fariseos habían puesto para encontrarse con Jesús y que los sanara. Por eso es que el Señor dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y que el día de reposo es hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hay que entender esto para entender qué es lo que Dios nos quiere decir con el día de reposo, cuál es el descanso que Dios quiere darnos, y entonces no dejar meter teorías de la levadura de los fariseos en nuestra vida. Por eso que también la Biblia dice que no le añadas a sus palabras más allá, porque en vez de ayudar a Dios vas a dañar el mandamiento. Entonces, en el Señor podemos descansar y podemos hacer el bien, podemos comer espiga. No trabajamos, pero descansamos en el Señor y podemos hacer las cosas sin cargo de conciencia. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Es la pregunta que el Señor le hace a la halajá de los perushim, de los fariseos.